Bueno, bienvenidos a la lección de aprendizaje número 1. En esta lección del curso virtual de manejo de sustancias químicas peligrosas vamos a tratar lo que es la normativa nacional e internacional para el trabajo con sustancias químicas. Vamos a tomar o a tener en cuenta unas definiciones que nos va a brindar el programa con la finalidad de contextualizar o contextualizarnos mejor al momento de el proceso de la formación y tener claro algunos contextos de las definiciones del curso y poder despejar algunas dudas. Entonces, esto es lo que vamos a brindar en esta lección número 1. Para contextualizarnos mejor, debemos analizar el siguiente video, el cual nos va a explicar qué son las leyes o qué son las normas. Vamos a mirar un poquito de historia y con esta parte empezamos a analizar la normatividad colombiana. La ley. Definir qué es la ley es algo complicado. Han habido muchos intentos de producir una definición universalmente aceptable, pero no se ha podido lograr. Truman Arnold, un famoso abogado y político de los Estados Unidos, dijo: "Es obvio que es imposible definir la palabra ley, y que también es igualmente obvio que la lucha por definir esa palabra no se debe abandonar nunca". Pero se dice que la ley es un sistema de reglas que sirve para regular la conducta humana. Esta es dada por un legislador o un órgano legislativo. Un legislador es una persona que produce las leyes, mientras que un órgano legislativo vendría a ser como un conjunto de personas que crean leyes. El Poder Judicial es un poder del Estado encargado de administrar la justicia en una sociedad. La historia nos demuestra que uno de los primeros pueblos en desarrollar algún código civil fueron los egipcios. Los sumerios, ya en el siglo XXII a.C., tenían bien formulado su código de leyes que trataban de temas casuísticos, o sea, temas específicos o particulares. Alrededor del año 1760 a.C., el rey Hammurabi desarrolló las leyes babilónicas ya escritas en piedras, conocida como el Codex Hammurabi. El Antiguo Testamento, que se remonta al año 1450 a.C., toma la forma de imperativos morales como leyes para alcanzar una buena sociedad. El Pentateuco dedica mucho tiempo de sus páginas en hablar de moralidad e incluso en los relatos de la creación del hombre se habla de leyes y obediencia. Más adelante aparecieron las leyes de Atenas, las romanas, la Lex Mercatoria de Euroa, las leyes napoleónicas, las leyes alemanas, etc. Una de las leyes más famosas son los derechos humanos. Actualmente las leyes se han globalizado. No me equivoco al pensar que en un futuro no muy lejano existirá un código humano completamente universal. Después de todo, los derechos humanos ya en estos momentos rigen a casi toda la humanidad. Una vez analizado este video que nos acaban de brindar, nos hace un poquito de énfasis de historia a lo que son las leyes o las normas. De esta manera contemplamos que dentro de la normativa colombiana podemos entender que los productos químicos en Colombia están regulados por diferentes normas. Estas normas son las que regulan en un país de manera nacional o de manera internacional cuando hay ya intercambio de productos o de sustancias químicas, el cumplimiento de dichas actividades. Esto es lo que debemos tener muy en cuenta al momento de definir una norma que me aplica para mi país o para a nivel internacional. Debemos tener en cuenta que desde 1993 el decreto ley 1295 de 1994 fueron los que empezaron a obligar a estas empresas y a todas las organizaciones a tener sistemas de prevención y protección para los trabajadores que utilicen
transporten o manipulen productos químicos durante su trabajo. Quiere decir que la Ley 55 de 1993 y el Decreto Ley 1295 del 94 son uno de los exponentes normativos colombianos para este tipo de actividades. Pero en sí, que nos habla esta Ley 55 de 1993, nos habla de todo lo relacionado con seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo. Quiere decir que esta norma o esta ley determinó qué productos se pueden almacenar, qué productos se pueden mezclar, cómo va a ser su manipulación, cómo va a ser su transporte, cómo va a ser la eliminación y el tratamiento de los desechos, cómo va a ser la emisión de los contaminantes en caso tal de que algunos de estas sustancias químicas generen contaminantes hacia el ambiente, el mantenimiento de la reparación y las limpiezas de los equipos y recipientes utilizados. Esto es lo que comprendemos como la Ley 55 de 1993. Ahora vamos a pasar a mirar el Decreto Ley 1295 de 1994 y otras normas que tomamos de referencia en base a lo que es la normativa colombiana para el manejo de sustancias químicas peligrosas. El Decreto Ley 1295 de 1994 nos define inicialmente todo lo que era relacionado con la administración del Sistema General de Riesgos Laborales, antes llamado riesgos profesionales, pero también en uno de los artículos, el artículo 64, menciona una de las características o muchas de las características para que las empresas tengan en cuenta cuando produzcan alguna sustancia química que sea altamente tóxica o cancerígena o daños inminentes para la salud, el cual también va enlazado con otro tipo de normatividad que va también de los exámenes médicos, que hay que hacer una serie de controles a nivel laboral en las empresas. Entonces, este son como un exponente también de esta sustancia química. Dentro de la normatividad también encontramos el decreto 1609, que es el que da el cambio en Colombia o el que hace el giro normativo para lo que es el transporte terrestre con vehículos de sustancias químicas peligrosas por las carreteras colombianas. Desde este año nos empezaron a exigir que cuando transportemos cualquier tipo de sustancia, el vehículo tenga unas características muy importantes, y es cómo va a ser su recipiente, cómo va a ser su aseguramiento, cómo va a ser su kit de derrames, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en el transcurso de la capacitación y de la formación virtual. Entonces, eso fue también un cambio que hubo, y hoy por hoy, digamos, es uno de los que llevamos presente. La resolución 2400 y la ley 9 del 79 son normas muy enfocadas al tema de seguridad y salud en el trabajo, pero que también contemplamos por las disposiciones que brindan en base a este manejo de sustancias químicas peligrosas. Entonces, esto es lo que nosotros comprendemos como normatividad. Tenemos adicional la Ley 430 de 1998, el Decreto 1496 de agosto del 2018 y otras normas que empiezan, digamos, a regular algunos manejos en Colombia de las sustancias químicas peligrosas. La Ley 430 de 1998, por la cual se dictan normas que prohíben en materia ambiental y que hacen mucha referencia a los desechos peligrosos que las empresas van a tener al momento de producir este tipo de sustancias, ¿cierto? Y qué disposición deben tener también las empresas, que no deben botar, no deben, digamos, ese residuo disponerlo en cualquier lugar o en cualquier sitio, sino que tenga una disposición adecuada. La norma más fresca en Colombia, que eso es uno de las lecciones del curso, va a ser el decreto 1496 de agosto de 2018. ¿Por qué yo hago referencia a este decreto? Porque habla de todo lo que es el sistema globalmente armonizado en Colombia, que dentro de la formación es una de las lecciones a tener en cuenta. Entonces, más adelante nos vamos a enfocar en ese sistema globalmente armonizado.
El decreto ley 1281 de 1994 es el que adicionalmente reglamenta el derecho a la pensión vejez anticipada en los trabajadores que hayan trabajado mínimo 500 semanas con sustancias químicas altamente tóxicas. Debemos tener en cuenta que las sustancias químicas altamente tóxicas son aquellas empresas, ¿cierto?, que ante el ente del Ministerio de Salud, de Trabajo y de Seguridad Social en Colombia haya reportado que la empresa es clara de nivel 1, 2 o 3, de acuerdo a lo que regula la norma 10, resolución 1016 del artículo 1011 de 1989. Entonces, no es como decir es que ya trabajé de construcción, entonces ya estoy expuesto al cemento que es altamente tóxico, entonces ya tengo derecho a la vejez anticipada. No, es si la empresa está registrada ante el Ministerio de Salud, de Trabajo y de Protección Social en esos niveles, en 1, 2 o 3, de acuerdo a lo que define la resolución 1016. Entonces, estos son una serie de normas que escogimos y que son las que están actuales en Colombia para cuando hablamos del manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Como mencionaba, algunas de estas normas se van a ver en el transcurso del curso, se van a tratar, se van a desglosar, porque hacen parte de lo que es la formación del manejo, transporte de sustancias químicas peligrosas. A nivel internacional, hay normas que, digamos, nosotros debemos contemplar, pero que no es nuestro fuerte. Hay algunas normas americanas y algunas normas de las Naciones Unidas, que en este caso son europeas. Cuando hablamos norma NFPA, que la National Fire Protection Association, o sea, la Asociación de Protección contra Fuego, la Asociación Nacional contra Fuego, saca una serie de normas y es como nosotros decir acá en Colombia sacar unas ISO o unas NTC. Sacas unas normas NFPA de advertencia, saca unas normas NFPA de operaciones, de materiales peligrosos, de lo que es el comandante de incidentes por materiales peligrosos y el tema de cuáles son los especialistas en incidentes con materiales peligrosos, o un MATPEL como lo conocemos. Define también lo que es el rombo de reconocimiento, que este rombo me dice ver lección, y es que en la lección número 3 nos vamos a encontrar con este tipo de rombo, y por eso lo vamos a conocer, lo vamos a identificar, lo vamos a interpretar. En normas NFPA, estas son las que contemplamos, y a nivel estatal y a nivel americano tenemos la ley 1687, tenemos el decreto 1211 del 80 y la ley 9 del 2013, que en sí son las normas que determinan las instrucciones que nos obligan el cumplimiento sobre el tipo de transporte a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta algo o tener muy presente, y es que las normas colombianas son basadas en normas internacionales. Si nosotros analizamos, esto hace mucho rato salió en América y en Europa, y en Colombia desde el 2002 empezamos apenas a hablar de transporte. Entonces, por eso acá nos llevan un poquito de ventaja a nivel internacional, y ahí es donde sale también el sistema globalmente armonizado para todo tipo de transportes y intercambios, como lo mencionamos. Entonces, en sí, estas son las normas que contemplamos a nivel internacional.